de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. De profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos al programa El Pan de la Palabra, con ustedes Marcos Manuel Márquez Pagán, y comenzamos como lo hacemos todas las semanas, pero con la particularidad de que estamos celebrando la alegría de la Pascua de la Resurrección del Señor, Pascua que celebramos con mucha alegría y que a lo largo de estos próximos 50 días vamos a estar todos los días recordando este acontecimiento que cambia nuestras vidas, que nos da la firme esperanza de que las cruces, las dificultades, los dolores y todas esas situaciones difíciles que pueden en nuestra vida darnos quizá un poco de tristeza, quitarnos un poco la alegría, pues nos llena ahora de esperanza de que todo eso tiene sentido, porque desde la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, ahora toda nuestra vida tiene sentido. Hoy no nos acompaña nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, pero sí, como siempre, nos acompaña con su bendición y con su oración. Vamos entonces a ir, ya después de haber celebrado en la vigilia pascual, haber cantado el pregón pascual, haber escuchado las lecturas de la historia de la salvación desde los orígenes hasta esa gran predicación de los apóstoles después de la resurrección, que con mucho fruto resuena todavía hasta nuestros días y que heredamos como una fe, como un tesoro, el cual custodiamos y también queremos ir profundizándolo para nuestra salvación, para nuestra propia santificación, y que los que nos legarán más adelante puedan también continuar llevando esta buena noticia del Evangelio de que el Señor ha resucitado y que nuestras vidas tienen sentido y que no hay poder en la muerte, sino que Jesús ha vencido a la muerte. Por lo tanto, nosotros también estamos llenos de vida y de vida en abundancia. Vamos a comenzar con la oración colecta que nos propone la liturgia para este domingo de resurrección. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta oración colecta que todos los domingos es la oración que reúne la intención o esta parte de espiritualidad que pretendemos profundizar en la liturgia, se nos invita a estar atentos, a escucharla con atención, a prestar un poco más de atención en esa parte que es justo antes de que nos vamos a sentar para escuchar y profundizar en las lecturas. Esta oración, muy importante, vamos a ir poco a poco profundizándola desde las primeras palabras. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte. Esto una pequeña oración que resume mucho. Dios nuestro, es decir, sabemos que estamos haciendo esta oración en comunidad. Por eso, cuando el sacerdote hace esta oración y dice Dios nuestro, está haciendo una oración que nos incluye a todos como comunidad, que nos reunimos como comunidad de fe a celebrar esta Pascua de Resurrección. Y dice que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad. Interesante, porque sabemos que ciertamente en el tiempo, en la historia, el Hijo de Dios, la palabra se hace carne, se hace ser humano en Jesucristo, y sabemos y podemos incluso encontrar los datos históricos, el lugar donde se desarrolló, los personajes políticos en la época, la situación social, el entorno, ¿verdad? Todo el contexto donde se dio esa historia específica en el tiempo.
Pero sabemos también que nosotros, esta Pascua de Resurrección no es solamente para recordar eventos pasados. No estamos aquí haciendo como unas memorias de cuentos que se fueron dando y que vamos nosotros llevando, ¿verdad? Como si fueran historias antiguas, sino que más bien se actualiza y se realiza hoy. Por eso en la liturgia ustedes verán estos acontecimientos que son eternizados porque están hechos por Dios mismo. Es el momento en que Dios actúa en la historia, y eso lo vamos también a ver en el Salmo. Dios actúa hoy en la historia, y ese hoy tiene un eco de tal forma que esa celebración de la resurrección no se queda en el pasado, en un acontecimiento histórico que se desvanece en el tiempo, sino que lo actualizamos hoy, y hoy el Señor actúa y hoy ha vencido a la muerte. O sea, por eso es que nuestra alegría es tanta. De hecho, si ustedes se darán cuenta, quienes vayan a misa diaria, que esta celebración de la Pascua de hoy, domingo, pasa a celebrarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque es como si la resurrección se estuviera celebrando ese único día toda una semana, ¿verdad? De lo importante y de lo fundamental que es para nuestra fe. Por eso dice: hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte. Es decir, ni aún la muerte pudo con el amor de Jesús, la vida de Jesús, lo que Él viene a darnos. Por eso, viendo estos acontecimientos en la historia de la salvación, vemos cómo Dios siempre ha sido generoso, siempre ha sido fiel a su alianza, siempre ha estado ahí presente para el pueblo, siempre ha estado disponible y cumple sus promesas. Y es el ser humano el que ha ido fallando a sus promesas, el que ha quebrantado la ley, quienes han ofendido al Señor, ¿verdad? Nosotros con nuestros pecados. Pero el Señor se mantiene fiel, y aun dentro de esas decisiones erróneas del pecado, y que incluso sabemos que la muerte como consecuencia del pecado es prácticamente el punto culminante donde pudiéramos decir la tragedia más grande, más grave. En este caso, Dios manteniendo quizás, ¿verdad?, esas consecuencias de la libertad humana que ha decidido mal y que ha tenido estas consecuencias, lo mantiene, pero se mantiene fiel de que aún eso, que lo consideramos irreversible, que lo consideramos una gran tragedia, hoy tiene un sentido de esperanza con la resurrección, porque el camino del cristiano no termina ahí, no termina en la muerte, sino que ha sido vencida por Jesús a través de la resurrección. Te pedimos, y aquí entra la oración de petición, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, o sea, nosotros que estamos aquí, que estamos celebrando, o quienes se preparan para celebrar la Eucaristía, que de hecho anoche la celebraron en la Vigilia Pascual, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Es también bien importante esta oración que prácticamente hace una confesión de fe en la Trinidad. Nos dirigimos al Padre, Dios nuestro, hacemos la mención obligada de hoy, que es la resurrección del Hijo unigénito, de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, que nos ha redimido, ha resucitado, y le pedimos que podamos alcanzar la vida eterna por la renovación de su Espíritu. Así que tenemos las tres personas, es decir, prácticamente estamos pidiendo que podamos insertarnos en este misterio trinitario, en el corazón de Dios mismo, para que Él nos transforme, cambie nuestra mentalidad, nos dé una verdadera esperanza en Él, un verdadero amor y una fe sólida en sus misterios, porque es la realidad. Nuestra vida está acompañada de muchas cruces, de muchas dificultades, de muchas oscuridades. Y a veces es difícil poder uno practicar la fe dentro de tantas dificultades, dentro de tantos problemas. La resurrección de Jesús nos da luz, nos da esperanza. Eso no quita que la cruz siga doliendo, siga incomodando y nos acompañe cada día, pero sí nos da el sentido de poder nosotros tener un punto de referencia
que siempre va a ser Jesucristo, que nos revela al Padre y nos transforma a través del Espíritu. Esto lo pudimos ver también en todas las ceremonias de la vigilia pascual, por ejemplo, con la bendición del agua, incluso que en algunos lugares se realizan bautismos esa misma noche, porque también hacemos esta renovación de nuestro bautismo porque por la redención de Cristo, por su sangre, por esa sangre y agua que brotó de su costado, también significa que a partir de este misterio, de su pasión, muerte y resurrección, se nos brinda, por medio de los sacramentos, toda esta vida eterna dirigida precisamente hacia Él, precisamente hacia un Dios que no tan solo no se complace solamente en llegar a ser humano y redimirnos, sino que se queda en el pan que nos alimenta, que nos nutre y que es Él mismo entregado en las especies de pan, ¿verdad?, que todos conocemos, que ya no es pan, sino que es la Eucaristía. Entonces, teniendo en cuenta esto, reconocemos, celebramos y no solamente recordamos, sino que vivimos hoy la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, a través de su resurrección, que también es nuestra victoria, que nos da fe, que nos da esperanza y que nos da ese aliento, esa luz para poder nosotros seguir caminando hacia Cristo por medio de los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Pausamos y regresamos en breve. En profunda comunión a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos celebrando esta Pascua de Resurrección en este domingo de Pascua, en este domingo siguiente a esa gran celebración de la Vigilia Pascual, donde hemos recordado la historia de la salvación, donde hemos recordado las acciones de Dios en toda la historia y específicamente para nosotros en la encarnación, pasión, muerte y sobre todo lo que da sentido a nuestras vidas como cristianos, la resurrección. Vamos a comentar ahora el Salmo responsorial para este domingo, que está tomado del Salmo 117. Es un salmo muy curioso porque está muy lleno de sentido tanto para las comunidades judías, de donde heredamos todos los textos del Antiguo Testamento, como para los cristianos y sobre todo nosotros como cristianos que celebramos la Pascua de Resurrección hoy en este domingo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Bien interesante, sobre todo cómo comienza reconociendo, como decíamos al principio, que este es el día en que actuó el Señor. Lo reconocemos como un hoy y no como un pasado, sino que es hoy, porque la liturgia y todos los que, ¿verdad?, sabemos cómo recordamos nosotros los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, todos los días, aunque celebramos la misa, sabemos que no es que se da una repetición de el sacrificio de Cristo, sino que es el mismo sacrificio de Cristo del Calvario que se actualiza hoy para nosotros a través del tiempo, pero que ha sido eternizado en un solo sacrificio. Por lo tanto, cuando se ofrece, se celebra tanto la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en un solo acontecimiento, en una sola celebración, y que nosotros también llamamos la Pascua Dominical. ¿Por qué esta Pascua tiene sentido? Precisamente por este domingo de hoy, que es la Pascua de la Resurrección, y el fin de semana que hemos transcurrido, donde hemos celebrado los misterios fundamentales de nuestra fe cristiana. Este es el día en que actuó el Señor. Hoy como si fuera, ¿verdad?, un solo día,
a través del tiempo sigue siendo un solo día, el momento de la resurrección del Señor, y que nos alcanza hasta el día de hoy. Y dice, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Miren, se dan cuenta cómo comienza. Den gracias al Señor, que es precisamente la Eucaristía, ¿verdad? La buena acción de gracias. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. ¿Y por qué más? Porque es eterna su misericordia. Por lo tanto, la actuación de Dios no es un simple acto aislado o que significó de alguna manera sensible, una ayuda externa, que puede ser y está muy bien, pero más bien vamos a dar gracias al Señor porque en ese actuar se muestra su bondad, se muestra su misericordia, y además el salmista invita a la casa de Israel, es decir, desde una lectura cristológica, desde una lectura actual, nosotros como cristianos decimos, diga a la iglesia, eterna es su misericordia. El Señor ha sido misericordioso con nosotros porque es muy fácil si tú le vas a dar un regalo a una persona que tú quieres mucho, o incluso si vas a devolver un favor a una persona que ha sido buena contigo y que te ayuda constantemente. Eso es algo muy fácil, eso lo hace prácticamente todo el mundo. Pero ¿qué tal cuando nuestro obrar o nuestro buen actuar se da a una persona que no nos ha sido indiferente o simplemente no responde de la misma manera o con la misma generosidad que nosotros lo hacemos? Es un poco más complicado. Imagínese a alguien que sea tu enemigo o incluso que te haya ofendido gravemente. Entonces, en este sentido, Dios ha decidido no solamente llevar en un proceso de revelación a un pueblo al punto de que pudiéramos decir que lo podía abandonar porque el pueblo siguió siendo infiel, pero como Dios se mantuvo fiel, Él vino, incluso se encarna, nos trae la palabra encarnada, nos visita, por decirlo de alguna forma, nos hace partícipes de su naturaleza divina por la pasión, muerte y resurrección, y nos entrega una vida nueva, aún siendo nosotros enemigos. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia, por la infidelidad, por tantos acontecimientos que podían hacernos, y de hecho nos hacen indignos de su salvación, pero que Dios en su bondad y en su misericordia, que es eterna, ha querido entregarse y actuar en nuestro hoy, en este día, y resucitar para otorgarnos, para regalarnos, para derrochar en misericordia para nosotros una vida abundante. La diestra del Señor es poderosa, en estas imágenes de como de un rey, ¿no? El que tiene el poder a la derecha, ¿no? La diestra del Señor es excelsa, ¿no? Es como que todo lo que manda, todo lo que señala, todo lo que exige, se realiza. No he de morir. Ven, como una confesión de fe. No hemos de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Esto también es bien interesante si vemos desde el punto de vista judío, cómo para ellos la muerte era dependiendo de la época histórica en su momento, pero había algunos grupos que simplemente la muerte era el final del camino, sin más, ¿verdad? Por eso en algunos textos del Antiguo Testamento ustedes podrán encontrar cómo se pensaba que Dios te daba las bendiciones en esta vida, pues porque había una cierta concepción de que no había una vida después de esta. Entonces, ¿verdad? Dependiendo de las épocas, ¿no? Eso va, como decíamos al principio, eso va a ser un proceso en el que Dios fue revelando y que fue poco a poco educando a su pueblo. En este caso, es interesante porque como el salmista dice, no he de morir, lo vemos también nosotros desde una perspectiva cristiana, como una confesión de fe. Sé que después de esta vida, al terminar esta vida, al morir, no he de morir. Viviré, porque sé que este no es el final del camino. Por lo tanto, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos, y aquí sí hay una lectura muy cristológica, porque hasta el mismo Jesús utiliza este texto. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
¿verdad?, aquella base fundamental, por ejemplo, en la piedra angular, que es la que sostiene el arco, la que, ¿verdad?, mantiene la estructura, ha sido la piedra que a los ojos de quien juzgó injustamente, en este caso podemos verlo, ¿no?, de lo que hemos estado meditando este último fin de semana, los fariseos, los saduceos que no pudieron ver a Jesús, el pueblo que no vio en Jesús, o por lo menos ignoró en Jesús la salvación al Mesías prometido, lo desecharon, ¿verdad?, lo echaron hacia un lado. Y como aquí dice, lo desecharon los arquitectos. No fue cualquier persona, sino aquellos que sabían, aquellos que supuestamente, en este caso, si estamos hablando de piedras, aquellos que saben cómo se construye, cómo se pone un edificio sólido, lo desecharon. En cuanto a Cristo, los estudiosos de la ley, los expertos, los escribas, los maestros, los doctores, los que sabían la ley y la Torá de memoria, aquellos que sabían cómo debía ser el Mesías, aquellos que conocían la revelación del Señor, lo desecharon. Y resulta que era la piedra angular. ¿Y quién ha hecho esto? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. O sea, podemos decir, los que sabían desecharon aquello que resultó ser la piedra angular, lo que sostiene el edificio, lo que sostiene prácticamente las bases donde ellos mismos están. Y esto lo ha hecho el Señor. Y ha sido un milagro patente, de tal forma, cuando hablamos de un milagro patente, es que no se puede ignorar. No puedes mirar para otro lado. Incluso los que desecharon la piedra tienen que mirarlo porque se ha hecho patente. El Señor ha actuado, el Señor ha resucitado y nos ha entregado una vida abundante, una vida plena en Él mismo. Por lo tanto, todos los sufrimientos, el ser desechado, incluso por los que aparentan saber, resulta que se equivocan. Porque esa fe fundamental, que algunos quizás puedan tachar de que estamos en otros tiempos, ya no se cree como antes, tenemos que tener una mentalidad diferente. Pues la realidad es que nuestra fe debe ser mucho más sólida, porque aquellos que pretenden saber, desecharán esa fe como algo pasajero, algo viejo. Resulta que no. Es la piedra angular y es la fe que sostiene, incluso con la oración, la vida de otras personas y de muchos que algunos piensan que no es algo importante. El Señor lo ha hecho y es un milagro patente que todavía hoy, después de 2000 años, todavía seguimos hablando de este acontecimiento y no tan solo hablándolo, viviéndolo, manifestándolo, predicándolo, celebrándolo y sobre todo reconociendo que es lo que da sentido a nuestras vidas y que no es simplemente recordar en la historia, buscar en las antigüedades cosas que pasaron y que no tienen nada que ver con nosotros, sino que se realizan hoy y lo vemos nosotros también cada vez que actuamos con los demás, cada vez que servimos al necesitado, cada vez que vemos a Jesús en el necesitado y somos presencia de Dios ante las personas más necesitadas. En esos momentos, en esos acontecimientos, Dios actúa y Dios se hace luz, esperanza. Es más, se hace presente resucitado en esas vidas y también nosotros podemos celebrar la Pascua con aquellos a quienes servimos, a quienes nos inclinamos y en los que vivimos de nuevo lo que Jesús hizo por nosotros. Un sacrificio, una entrega de amor que tiene como fruto vida eterna. Pausamos y regresamos en breve. El pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en este domingo de Pascua de Resurrección, celebrando el misterio fundamental de nuestra fe, la resurrección del Señor, que es prácticamente este desenlace de todo este fin de semana intenso que hemos tenido y que anoche hemos celebrado con la gran vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, que es el por qué nosotros también hacemos vigilia y guardamos durante la noche, durante ese proceso, esa oscuridad que quizás también se puede identificar con nuestras vidas, pero que no se queda en oscuridad, sino que amanece con la luz de la esperanza de la resurrección del Señor. Vamos entonces a hacer la lectura ahora antes de la primera lectura para este domingo, que está tomada
de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el verso 34, y luego damos un brinquito, versos 37 al 43. En aquellos días, en casa del centurión Cornelio, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocen lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Si vemos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, estamos prácticamente ante los primeros testimonios de la resurrección del Señor y los primeros testimonios de qué fue lo que sucedió en aquella época, poniéndolo en el contexto histórico. Por eso es muy interesante, porque están en casa del centurión Cornelio, hombre que sí conocía la fe de Israel, del pueblo de Israel, de los judíos, pero no estaba, vamos a decirlo así, no era un practicante, simplemente era conocedor, y sí tenía una cierta afinidad con esto. Pedro empieza entonces a explicar cómo es que sucede todo el acontecimiento de Jesucristo, cómo empieza, ¿verdad?, todo un proceso, y hace un resumen de lo que nosotros ya conocemos del Evangelio. Dice, pero sucedió en el país de los judíos. Juan predicaba el bautismo, está hablando de Juan el Bautista. La cosa empieza en Galilea, todos sabemos, ¿verdad?, que en Caná es donde Jesús hace su primer signo o su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Habla de Jesús de Nazaret, ungido por la fuerza del Espíritu. También reconocemos el relato del bautismo del Señor por Juan el Bautista. Pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y lo enfatiza. Recuerden que en algún momento Jesús fue tachado de hacer el trabajo de Belzebul, ¿verdad?, o de los demonios. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Esto es algo bien fundamental, porque en este caso Pedro, es una persona que estuvo allí y que todas las cosas que se dicen sobre Jesús, él está dando testimonio diciendo, esto sucedió de esta forma porque yo estaba allí. ¿Verdad? Es muy interesante y muy importante tenerlo esto en cuenta, porque el testimonio de los apóstoles va a ser la base para que se continúen estos relatos y que hasta cierto punto luego se empezarán a redactar. Aquí tenemos ya una redacción que muy probablemente circuló de alguna manera en testimonio oral, alguien que lo escuchó, personas que estuvieron allí, y que se puede corroborar que lo que dijo fue, ¿verdad?, algo semejante a lo que aparece aquí, y luego entonces se escribe por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, queda como palabra de Dios, y aunque lo que podemos ver son datos históricos, un relato, sigue siendo palabra de Dios, inspirada por Dios, porque esto fundamenta nuestra fe y nos ayuda a corroborar que es lo que Dios quiere que nosotros también vayamos meditando y vayamos reflexionando, porque a semejanza de nuestra vida, estas vidas también dan un testimonio de un proceso. Si esto también sucedió con ellos, sucederá también con nosotros. Dios dice, lo mataron colgándolo de un madero. Todo esto pasó en Judea y en Jerusalén, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no todo el pueblo, sino a los testigos que había designado, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Así que está el testimonio verídico de que lo mataron, estaban seguros de que lo habían matado.
lo vieron resucitado, comieron y bebieron con él después de su resurrección. ¿Verdad? Por ahí, ¿verdad? Esto es un dato también muy interesante que vamos a ver luego en la lectura del Evangelio, donde Jesús, a pesar de haber resucitado, de que pudiéramos nosotros decir, pues vuelve a la vida con su propio cuerpo, su cuerpo tiene unas propiedades muy distintas a las del cuerpo mortal como el nuestro, y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles o algunas pistas sobre esto en el Evangelio. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Aquí tenemos un dato importante, porque es nuestra confesión de fe también cada domingo, que Jesús es juez de vivos y muertos, ¿verdad? Y en su segunda venida sí ha de venir. Y el testimonio de los profetas unánime: el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. O sea, quien manifiesta su fe, quien celebra su fe, quien cree en este acontecimiento, a pesar de que nosotros no hemos estado allí, creemos el testimonio de los apóstoles, de los testigos que estuvieron presentes y que vivieron esto históricamente. Hoy nosotros creemos en ellos, hoy el Señor ha actuado, y por eso hoy, al creer en esto, al confesar esta fe, por eso es que se hace la confesión de fe cuando se da el bautismo, se perdonan los pecados. ¿Verdad? De la misma manera, cuando vamos nosotros a la confesión, lo hacemos como un testimonio de fe. No nos estamos arrodillando frente a un hombre cualquiera, sino ante Jesucristo, que lo representa el sacerdote y el cual nos perdona los pecados. Por eso es un acto de fe, porque nosotros no lo hacemos distinguiendo entre personas, sino sabemos que por medio de ese sacerdote es Cristo el que nos perdona los pecados. Por eso podemos decir que es un acto de fe, y quien cree en él, ¿verdad? Dice, los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, primero, confesión de fe, lo hemos dicho ahora un momento. Testimonio de vida. Ha sido un proceso, nos han dicho hasta los detalles más simples. En Nazaret, estuvo en Judea, estuvo en Jerusalén, predicó en los tiempos de Juan el Bautista, ¿verdad? Está dando todos estos datos, porque nuestras vidas también están impregnadas de estos datos históricos, y tenemos todo un andamiaje que se ha ido ¿verdad? Creando, que hemos ido viviendo, y que hasta el día de hoy define lo que somos ahora. Por lo tanto, en nuestra vida también podemos nosotros reconocer la actuación de Dios, tal cual como Jesús también hubo un proceso en el cual se fue desarrollando, en el que fue predicando, en el que fue obrando. Nosotros podemos ver la obra de Dios también en nuestra vida. Esa obra de Dios nosotros la vamos profundizando a través de las Escrituras, que son las que nos alimentan y nos nutren, así como este pan que vamos a partir aquí, porque precisamente por eso se llama el pan de la palabra. Un pan que, mira, así como nosotros lo partimos, así de tierno como lo recibimos, ¿verdad? Un pan que a la vista es ¿verdad? Apetecible, que nos dan, ¿verdad? Ese deseo de comerlo. Es suave, es sencillo de repartir. Pues nosotros vamos poco a poco también nutriéndonos, ¿verdad? Nos vamos alimentando de la palabra del Señor, así como el pan, porque no está solo la palabra hecha para leerla, quizás estudiarla, proclamarla, sino que también de esa forma, a través del oído, a través de esta imagen, la imagen incluso del pan, el hecho de que le llamamos pan de la palabra, que nos nutre, que nos consuela, es para hacerlo vida, para llevarlo a nuestro interior, y que precisamente de alguna forma más palpable se da en la Eucaristía, porque es la palabra de Dios encarnada sacramentado, pudiéramos decirlo de esa forma, y llega hasta nosotros, hasta nuestro ser, que lo comemos y lo hacemos nuestro. Y no tan solo eso, es la manera en que nosotros lo visualizamos, sino que nosotros nos metemos, decirlo de alguna forma, nos introducimos en ese corazón de Jesús y nos hacemos uno con Él. Vamos entonces a la lectura del Evangelio, que en este domingo de Pascua está tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20,
los primeros 9 versos, capítulo 20, versos del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de Juan lo vamos a comentar en la próxima intervención. Hacemos una pausa y regresamos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Sí. 1, 2, 3. Continuamos en el pan de la palabra, celebrando esta Pascua de resurrección con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque el Señor ha resucitado y nosotros también resucitaremos con Él. El texto del Evangelio, muy interesante, decíamos que es del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, es un gran testimonio de cómo se invierten muchos roles en cuanto a los personajes y en cuanto al contexto histórico. Y esta es una obra, una actuación de Dios específicamente, una actuación de Jesús que nos hace repensar cómo nosotros estamos viendo la historia de la iglesia hoy. Cómo estamos dejando o no dejando actuar al Espíritu de Dios en la iglesia, o llevando el Espíritu de Cristo en cada actuación, en cada apostolado, en cada misión. Vamos a ir parte por parte para que nos demos cuenta de cada una de estas cosas. El primer día de la semana, domingo para nosotros, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Mira, esto es bien interesante, cuando aún estaba oscuro. O sea, no esperó a pedir permiso, a decirle a algunos de los apóstoles a ver si la acompañaban. No, fue sola, teniendo en cuenta, vamos a poner el contexto histórico, la marginación que se tenía hacia la mujer específicamente en este tiempo histórico. Recordemos que a través del Antiguo Testamento, en algunos momentos tenemos cómo hay igualdad entre hombre y mujer, y hay otros momentos en que no se da. En este momento histórico específico, al tiempo en que Jesús predica y suceden todos estos acontecimientos, había una marginación, ¿verdad? Tanto que incluso algunos han llegado hasta la afirmación de que María Magdalena era una prostituta, cuando no lo es, y no aparece en ningún texto del Evangelio donde diga que ella lo era, ¿verdad? Porque también se fue dando, ¿verdad? A través de la historia, y algunos también pues llegaron a hacer estas afirmaciones. En este caso ella va muy valiente, muy comprometida con el mensaje de Jesús, no esperando que estuviera resucitado, sino más bien su amigo, su maestro, aquel a quien ella había seguido, aquel que la liberó a ella de 7 demonios, aquel que había sido tan cercano, tanto con ella como con Marta como con Lázaro. Ella, comprometida con él, que había sido puesto en el sepulcro en un viernes, y el sábado era un día solemne, por lo tanto no se podía trabajar, no se podía hacer ninguna de estas labores que se hacían, ¿verdad?, para los difuntos. Ella esperó que entonces surgiera al otro día, cuando, estando oscuro todavía, fue a ir al sepulcro. Como quien dice, pues yo hago las
estas labores, ¿verdad? De los perfumes y todas estas cosas que se hacían propiamente para los difuntos. Y cuando llega, vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Claro, normalmente aquí evidentemente vemos cómo la figura de Simón Pedro sigue siendo un referente de liderazgo, a pesar de que en todo el proceso de la pasión y la muerte del Señor, Pedro lo niega. Ya había sido esto profetizado también, ¿verdad? Por Jesús, se lo había dicho. Y Juan es el único que permanece a los pies de la cruz, acompañando a María Magdalena y a su madre María. Entonces, vemos aquí que dice: ella echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Por lo regular podemos, ¿verdad? Y es muy válido hacer la interpretación de que estamos hablando de Juan el Evangelista, pero también podemos darle el sentido teológico que muy probablemente él también quería darle, y es que estamos nosotros también incluidos en el texto. Por lo tanto, ese otro discípulo a quien amaba Jesús somos nosotros. Y dice que les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Veamos cómo esto se va a seguir desarrollando. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Así que salieron, ¿verdad? Fueron hacia el sepulcro. Pedro y el otro discípulo, en este caso vamos a ponerlo que somos nosotros que recibimos este mensaje. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Así que el otro discípulo llega, ve, no entra, Pedro entra, ve todo, y entonces una vez que ve todo lo que estaba allí, que vamos a ir luego en detalle qué fue lo que ellos vieron, entonces entró. O sea, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Los apóstoles, en este caso, en cuanto al liderazgo está representado también Pedro, son los primeros testigos. En este caso, invirtiendo los roles, quien es la primera testigo de la resurrección es María Magdalena, ¿verdad? Una mujer. Así que tenemos como el primer testigo, como la primera persona, como la que da el mensaje de que el sepulcro está vacío, es una mujer. Luego, estos otros dos discípulos, uno que es el líder, Simón Pedro, llega, certifica, verifica. Luego de que ellos tenemos aquí ya dos testigos, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. O sea, aquí estamos viendo que a partir de, primero, la mujer que es la primera testigo, María Magdalena. Segundo, el líder representante de los apóstoles, Pedro, entra. Va a decir así, certifica, es de primera mano, que así también que sucedió, que el Señor no está allí. El otro discípulo recibe esta noticia también. Vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido la Escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. Miren que tantas veces que vemos en el Evangelio, y evidentemente también porque depende de la forma en que lo escribe cada autor, cada uno de los 4 evangelistas, pero ciertamente se da un énfasis en que Jesús dice: me van a matar y voy a resucitar, el Hijo del Hombre va a ser crucificado y tal, ¿verdad? Y los apóstoles no lo entienden, porque ¿en qué cabeza cabe, ¿verdad?, que el Maestro va a morir cuando les ofrece vida, les ofrece esperanza, les da un mensaje de amor? ¿Cómo es posible que tenga que morir? Entonces, ¿verdad? Es un poco difícil. Pero vemos aquí que una vez hemos recibido de los testigos, de aquellos que fueron los primeros en recibir este mensaje, en reconocer y saber que el Señor está vivo, que ya no está en el sepulcro, que la tumba está vacía, que el que es la vida no puede estar derrotado por la muerte, ese mensaje
ese acontecimiento llega en una resonancia hasta el día de hoy como el acontecimiento propiamente central de nuestra fe cristiana. Y algo muy interesante, detalles que aparecen aquí que dice: vio Pedro cuando entró en el sepulcro las vendas en el suelo. Es decir, aquel manto, ¿verdad?, estaba allí en el suelo. El sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. O sea, como que tenía casi como si fuera una servilleta de tela. La saca y estaba como, vamos a decirlo así, que lo dobló y lo puso ahí al ladito, ¿verdad? Hay, entre tantas interpretaciones que se pueden dar de ¿verdad?, de los textos y un poco de hermenéutica, hay también una interpretación muy válida en la que se da a entender que están el sudario, digamos, la tela en el suelo, ¿verdad?, las vendas, pero este sudario está aparte, al lado, doblado, como si estuviéramos en una mesa, en una cena, y la persona que está con nosotros sale un momento y deja la servilleta en la mesa a un lado. Significa que regresará, ¿verdad? No es como quien, ok, pues la servilleta, pues botó la servilleta, entregó el plato y se fue, pues sabemos que no regresa. En este caso vemos, dice, que vio la venda en el suelo, pero el sudario con que le habían cubierto la cabeza no estaba por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Como quien dice, el Señor no está aquí, pero no es como que se levantó y se fue, sino que regresará. Su servilleta está allí, no sé si de alguna forma, ¿no? Ese sudario está allí como testimonio de que lo he dejado aquí. El otro está en el suelo, ¿verdad? Era la sábana, vamos a decirlo así. El sudario está allí. El mismo que estaba aquí, que se levantó, que salió de entre los muertos, que unos días antes había comido con ellos, que había estado con ellos, que los había acompañado, que les había hasta dicho que iba a morir, sale de allí. La losa está abierta, la tumba está vacía, ya no está muerto, está vivo, pero regresará. Por lo tanto, es testimonio de que ha de volver y que no es un simple, aquí me levanté, resucité y me fui, sino que regresará. Y no tan solo en el hecho de que luego se le apareció a los discípulos y a otras personas, y que incluso comieron y bebieron con él, como dice el apóstol Pedro en la carta que leímos, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, sino que regresará para juzgar, ¿verdad?, volverá en otro momento, y eso es un gran testimonio también para nosotros, porque nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección. No tan solo el hecho de que después de nuestra muerte sabemos que tenemos un encuentro con Él al terminar nuestra vida, sino que esta carne mortal, este cuerpo con el que estamos nosotros hoy, haciendo una historia, haciendo un proceso, caminando en una historia de salvación que el Señor también ha ido construyendo y que nosotros hemos vivido y hemos visto la acción de Dios el día en que actuó el Señor, que es hoy también. Todos esos acontecimientos el Señor ha actuado, los reconocemos, los sabemos, y sabemos que con este cuerpo también vamos a resucitar y vamos a gozar de las alegrías del cielo, así como el Señor ha resucitado de una forma que no se esperaba, que a algunos les ha sorprendido, pero que fueron testigos, nos traen este mensaje y nosotros también lo recibimos y lo celebramos hoy, porque este día, hoy es la resurrección del Señor, hoy ha actuado el Señor, hoy nos alegramos y hoy lo celebramos. No nos queda tiempo para más, así que nos encontraremos en la próxima semana para seguir celebrando este tiempo pascual, tiempo de la resurrección del Señor, que nos quedan todavía muchos días y vamos a seguir reflexionando sobre este gran misterio que es la vida del Señor, la resurrección, a la cual nosotros también estamos llamados y que sabemos con certeza que resucitaremos. Nos vemos la próxima semana en su programa El Pan de la Palabra. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida,
Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.